ahorita que no me bajaba mis así, dije, no, pastor, aquí está, y le voy a dar el micrófono donde quiera. Gloria a Dios. ¿Sí se gozaron? Amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para dar inicio. A esta palabra, ¿verdad? Que va a ser impartida. Que sea Dios quien tome el control. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, porque tú permitiste que nos despojáramos de toda actividad, Señor, de toda labor, bendito Dios Todopoderoso, y nos permites venir, Señor, delante de tu presencia, a alabarte, a glorificarte, Señor, a exaltar tu nombre, Padre, pero sobre todo, bendito Dios Todopoderoso, a ser alimentados, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que tú sigas escudriñando, Señor, nuestros corazones, tú que conoces, Señor, lo profundo, Señor, de nuestros corazones, Señor, escudriñalos, sánalos, restáuralos, bendito Dios Todopoderoso, purifícanos, Señor, y por medio de tu bendita palabra, Señor, danos el crecimiento necesario, Señor, en vida, a fin de que tu plan y tu propósito eterno se cumpla en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos al libro de Romanos 15, versículo 5. Hoy vamos a hablar de algo bien importante, hermano. Yo pienso que todo es importante, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algo importante. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 15, 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Dice que el Dios de ¿qué? De la paciencia, hermano, nos dé un mismo sentir. Amén. ¿Cuál es tu sentir, hermano? Sinceramente, ¿qué es lo que te aflige en esta tarde? ¿Qué es lo que te aflige, hermano? Y esto es para ti. Tú sabes a quién estoy hablando. Entrégaselo al Señor. ¿Para qué lo traes ahí cargando algo que no te corresponde? Todo le pertenece a Dios, hasta nuestros problemas le pertenecen al Señor. Hay que entregarlos. Amén. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo me pone que diga esto? Mira, amado, vamos a hablar del llamamiento de Dios. Dice Romanos que a los que conoció los predestinó, y a los que predestinó los llamó. Pero el llamamiento, hermano, tiene tres aspectos, y vamos a ver esos tres aspectos que son sumamente importantes. Mira, hermano, nosotros creemos que en el momento en que viene una persona y nos habla del Evangelio, se nos ha dicho que es cuando Dios nos está llamando. Pero ahorita vamos a ver cuál es el verdadero llamamiento genuino, ¿sí?, que Dios hace a sus elegidos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Fíjate, viene: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora
visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de inmediato de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y hermano, el monte Horeb quedaba hasta lo último del desierto. ¿Qué quiere decir? Que estaban lejísimos. Era lo último del desierto. Y un día Moisés se le ocurre ir hasta allá a llevar a las ovejas, ¿sí? Y hasta allá, hermano, hasta Horeb, fue donde Dios le hizo un llamamiento, ¿sí? Y dice que cuando Dios le dijo: Moisés, Moisés, ¿qué respondió Moisés? Heme aquí. Y eso significa cuando nosotros estamos dispuestos a pagar un precio. Heme aquí, ¿sí? Tengo la disponibilidad, estoy dispuesto a pagar un precio, estoy dispuesto a aceptar el llamamiento o el llamado de Dios, ¿sí? Entonces, para yo poder estar dispuesto a pagar el precio, estar dispuesto a aceptar el llamado de Dios, primeramente tengo que ser preparado, hermano. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Y dijo, y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Sí? Entonces el llamamiento de Dios tiene tres aspectos o tres puntos importantes. El primero es que Dios llama a toda persona que Él ha preparado. ¿Sí? Dios no te puede hacer un llamamiento sin antes prepararte. Yo quiero, hermano, que a través de esta enseñanza tú tomes el papel de Moisés. Ponte sus zapatos en este momento para que tú puedas entender el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Amén. Entonces, fíjate, el primer punto es que Dios llama al que ha preparado. El segundo punto es la motivación del llamamiento de Dios. Para que Dios te haga un llamado, tiene que haber algo que lo motive. ¿A quién? A Él. ¿Sí? Y el tercer punto o el tercer aspecto es el tiempo del llamamiento de Dios. El tiempo. Amén. Entonces, el libro de Éxodo, hermano, tiene un tema central. ¿Sí? Muchos sabemos, ¿verdad? Porque nos lo han dicho, nos lo han predicado, o porque lo hemos leído, que el libro de Éxodo habla de la salida, ¿sí? De la libertad del pueblo de Israel. Pero te voy a decir cuál es el tema central, el punto central de este libro es Cristo como la resurrección, como la salvación y como el suministro del pueblo de Dios. Ese es el tema central, pero también el medio por el cual ellos adoran y sirven a Dios. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros adoramos y servimos a Dios? Cristo. Acuérdate que Cristo es la realidad de todas las cosas, ¿sí? Entonces, fíjate bien. El capítulo 1 del libro de Éxodo trata de los hijos de Israel bajo el cautiverio de Faraón. ¿Sí? De esto nos habla el capítulo 1. El capítulo 2, ¿sí? Nos habla de la preparación de un Salvador, quien es tipificado por Moisés. Acuérdate que Faraón tipifica a Satanás. El Egipto tipifica a
es decir, en el mundo por Satanás, nos tipifica a nosotros, a los hombres, a la humanidad. Amén. Entonces, el capítulo 2 trata de la preparación de un Salvador, quien es tipificado por Moisés. Amén. Y el capítulo 3 trata de la persona que Dios prepara. ¿Quién es esta persona? Moisés. Pero yo te dije en un principio que tú tomes los zapatos de Moisés, ¿sí? Para que puedas entender esta palabra. Entonces, ¿para qué Dios preparó a Moisés? Pues para que Moisés salvara al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, ¿sí? Entonces, debe de haber algo que haya motivado a Dios, ¿sí? Para que Él preparara a una persona y esa persona fuera el Salvador del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que motiva a Dios? Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25. ¿Ya estamos ahí? Mira, hermano, hay que identificarnos con esta enseñanza. Éxodo 2, 23 y 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Palabra clave, gemían, a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, yo te comentaba que hay algo o hubo algo que motivó a Dios, y estos fueron los gemidos del pueblo de Israel, ¿sí? El clamor que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros estamos pasando por problemas, ¿sí? Y ese clamor o esos gemidos son el motivo por el cual Dios pone su mirada en nosotros, ¿sí? Hay otras personas que reniegan, ¿sí? Entonces, dice el libro de Éxodo en el capítulo 3, versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová, o sea, el pueblo de Israel en el capítulo 2 clamó, ¿verdad? Y Dios dio los gemidos. Pero ya en el capítulo 3 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Entonces nosotros estamos viendo que Dios no solamente oyó el clamor, no solamente vio, ¿sí?, y escuchó los gemidos. Amén. Dios también descendió a donde ellos estaban siendo afligidos para liberarlos. ¿De qué? De la esclavitud del faraón.
Muchas de las veces, hermanos, nosotros estamos teniendo problemas, muchas de las veces hay un anhelo por el cual que nosotros queremos que nuestros seres queridos sean introducidos. Muchas de las veces yo quiero que Dios restaure, etcétera, etcétera. Y a veces, hermano, llegamos a creer que Dios no nos oye. Nos han dicho, es que no ha pasado nada en tu vida porque estás pidiendo mal. ¿Sí? Y nos creemos el cuento. Pero la realidad es, hermano, que Dios es paciente. Ahorita mencionabas algo, hermano, de la paciencia de Dios. Dios es un Dios de paciencia. ¿Sí? Entonces, el motivo por el cual Dios no obra en el momento en que nosotros elevamos la oración es porque Dios es un Dios de paciencia. ¿Sí? Y tiene un tiempo para todo, para obrar. Amén. Entonces Dios conocía plenamente la situación del pueblo de Israel. Dios sabía en la situación en la que el pueblo se encontraba, el sufrimiento, y el anhelo de Dios era rescatarnos. Dice que Él escuchaba su aflicción, Él veía. ¿Por qué? Porque su clamor de ellos llegaba hasta donde Dios. Imagínate cuando tu hijo está metido en un problema, ¿tu anhelo cuál es? Ayudarlo. Como padre, por el amor que tú tienes, ayudar a tu hijo a que salga de esa situación. Pero aquí la cuestión es de que nosotros tenemos una manera de pensar diferente. Dios anhelaba liberar a su pueblo, ¿sí? Él anhelaba rescatarlos de la esclavitud. ¿Cuánto tiempo estuvo esclavizado el pueblo de Israel? 400 años. ¿Sí? 400 años siendo oprimidos, siendo maltratados, ¿sí? Siendo avergonzados por los egipcios. Y Dios todo eso lo sabía y Dios lo veía. Y Él anhelaba querer rescatarlos, pero ¿sabes cuál era el motivo por el cual no lo hacía? Porque no había una persona preparada. No había quien tuviera la capacidad, no había quien estuviera dispuesto a pagar el precio para que el pueblo fuera liberado. Amén. Entonces, el tiempo del llamamiento de Dios, en el momento en que Él escucha el clamor del pueblo, Él deseaba, anhelaba liberarlo, ¿sí? Pero Dios tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Tuvo que esperar 80 años. Porque tenía que preparar a una persona a la cual Él ya había predestinado y había elegido. Y esta persona era Moisés. ¿Sí? Si tú has leído el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que Moisés fue una persona que fue abandonada. Su madre lo dejó en el río, en una canasta. Entonces la esposa de Faraón lo vio y lo acogió y lo adoptó como hijo suyo. Faraón no lo quería. Tenía un medio hermano con el cual todo el tiempo contendía, porque el hermano era celoso. Y como era hijo del rey, como era hijo del faraón, él creía que Moisés iba a heredar el reinado. Moisés era una persona que estaba en contra de la situación que vivía el pueblo de Israel, al grado de que él un día ve que un israelita está siendo agredido por los soldados y toma una piedra y mata al egipcio. Se convierte en un asesino. Date cuenta, te estoy resumiendo un poco de la vida de Moisés.
y él tiene que salir prófugo de Egipto para que no lo maten. Y se va al desierto y hace su vida. Amén. Él era elegido de Dios, hermano. ¿Sí? Cuando él cumple 40 años de edad, ¿sí? Cuando Moisés cumple 40 años de edad, era una persona que ya estaba humanamente, ya estaba preparado. Pero ante los ojos de Dios todavía le faltaba algo, ¿sí? Entonces, Dios tiene que tratar con él por otros 40 años, ¿sí? Porque Dios es paciente. Entonces, nosotros, hermanos, muchas de las veces queremos que Dios haga las cosas a la de ya. ¿Por qué? ¿Por qué no has cambiado a mis hijos? ¿Por qué no has cambiado a mi esposa? ¿Por qué cuando yo predico la palabra a las personas, por qué no la aceptan? Porque todo tiene que tener un proceso. Amén. Entonces, fíjate, hermano, caemos en desánimo. Cuando yo veo, hermano, que no pasa nada en un ser querido, a veces caigo en desánimo. Y entonces me pregunto, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a obrar? Ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, ¿hasta cuándo? Entonces, después de que viene el desánimo, hermano, viene la paz, la calma, viene la paz. ¿Sí? Y muchas de las veces nosotros hasta dejamos de orar. ¿Por qué? Porque caemos en un desánimo. Pero Dios se basa de estos desánimos, hermano, porque como Él es un Dios de paciencia, Él está haciéndonos pacientes. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa es una manera en la cual Dios trata con nosotros. Esa es la manera de obrar de Dios. Entonces, es bueno que sepamos, hermano, que nosotros tenemos que ser agotados por la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una señal de que Dios está obrando. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano. La finalidad de la paciencia de Dios, ¿sí?, es para que nosotros primeramente aprendamos a confiar en Él. Y después, para volvernos pacientes. ¿Cómo ves, hermano? Después de 40 años, ¿sí?, Moisés ya no podía esperar más para liberar al pueblo de Israel. Él creía que él ya estaba preparado. ¿Sí? Él pensaba, pues yo ya estoy preparado. Moisés había recibido mucha educación, una educación muy elevada, y él se había convertido en un hombre de palabras y de hechos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. A los 40 años, este hombre ya era una persona humanamente, ¿sí?, capaz de poder ir y liberar al pueblo de Israel, porque él estaba en desacuerdo de todo lo que vivía el pueblo. Entonces, fíjate, hermano, él se sentía ya una persona calificada para actuar, pero Dios dejó a Moisés, lo hizo a un lado por otros 40 años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios tuvo que esperar otros 40 años? Porque Moisés aún no estaba preparado. Ante los ojos de Dios él no estaba preparado.
Entonces, durante todos esos 80 años Dios lo procesó. Y a la edad de 80 años, Moisés recibe un llamamiento genuino. ¿Sí sabes cuál es un llamamiento genuino? Y hermano, ahí te va el balde de agua. Cuando tú estás capacitado, preparado, listo para servirle al Señor. Si tú te das cuenta, hermano, Moisés le dijo Dios a Moisés, Moisés, ese fue el llamado, ¿sí? Y Moisés contestó, heme aquí, Señor, heme aquí. Estar dispuesto a pagar el precio, estar dispuesto a servir a Dios. Moisés fue llamado, y cuando su llamado fue genuino, él estaba dispuesto a servir al Señor. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. A nosotros, hermanos, nos han vendido un concepto bien equivocado de lo que es ser cristiano. Estamos instruidos mal, hermano. Nos han enseñado mal dentro de la iglesia, de las iglesias, de las denominaciones. Hemos sido mal instruidos, ¿sí? Cuando Dios hace un llamado, fíjate, cuando dice un día por ahí en el Evangelio, creo que es en Mateo, que Jesús iba caminando por la orilla de la playa y vio a dos hombres. Era Pedro y su hermano, ¿no? Ellos eran pescadores de hombres, y cuando Jesús los vio, les hizo un llamado, ¿sí? Y ellos le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice la Escritura que ellos dejaron su trabajo y siguieron a Jesús. O sea, si tú te das cuenta, ellos fueron llamados para servir, ¿sí? Y cuando tú lees la Escritura, tú te vas a dar cuenta que toda la gente que el Señor llama, la llama para utilizarla. No los llama, hermano, para que ellos sean nada más espectadores dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Amén. Entonces, fíjate, hermano, hasta que Moisés no fue preparado, ¿sí?, conforme a las normas de Dios, fue que recibe su llamamiento genuino. Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver la paciencia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que esperar tanto tiempo? Él podía, bien claro, bien podía liberar a su pueblo sin la necesidad de nadie. ¿Sí? Él es Dios, hermano, Él es todopoderoso. Dios puede, hermano, hacerte tu milagro ahorita, en este momento, pero conforme a las normas de Dios las cosas no son así. Dios puede contestar la petición que tú tienes haciéndole tanto tiempo en este momento, pero conforme a las normas de Dios las cosas no son así. Entonces, Dios tenía la manera de intervenir, hermano, por su pueblo. Pero ¿sabes por qué no lo hacía? Porque no había nadie calificado para ello. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Cuántos tenemos mucho tiempo, y yo me cuento, pidiéndole a Dios algo? Yo creo que la mayoría, hermano. Lo más importante y el anhelo es que nuestros seres queridos sean introducidos, ¿sí? Entonces, pero aquí hay algo bien importante, hermano.
¿Sabes por qué ellos no han sido introducidos? ¿Sabes por qué? Ellos todavía aún no han aceptado el llamado, porque no están preparados. El hecho de que Dios no los introduzca, o el hecho de que ellos no hayan sido introducidos, o el hecho de que Dios aún no haya contestado una petición, ¿sí? Es porque están preparando, ¿sí? Él está haciendo los preparativos. Entonces, acuérdate, hermano, que el propósito de Dios es salvar familias, ¿sí? No, mira, hermano, yo no me estoy yendo por el lado de que, yo me estoy pidiendo a Dios una casa desde hace 20 años y no me la ha dado. No, hermano. Estamos hablando del llamamiento, y estamos hablando de la obra que Dios hace en la familia. El anhelo de Dios no es salvarte a ti nada más. El anhelo de Dios es salvar a tu familia. Y por eso está la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quieres ejemplos? Cuando vino el diluvio, el llamado fue para Moisés, para Noé, pero toda su familia fue salva. Está otro ejemplo con Cornelio. El llamado fue para Cornelio. A él se le predicó el evangelio, y después dijo que toda mi casa sea bautizada. Todos fueron salvos. Dice que todos, aún los niños que estaban ahí, fueron salvos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el propósito de Dios es salvar una familia. Amén. Entonces, vemos que en el caso de Moisés, Dios podía liberar a su pueblo, pero no había quien. No había una persona, no había un israelita preparado. No lo había. Entonces, por ese hecho, por ese motivo, Dios tuvo que esperar hasta que nació Moisés, ¿sí? Hasta que pasaron 80 años, y cuando Moisés fue capacitado, cuando Moisés fue preparado, ¿sí? Es cuando Dios hace la obra. Es cuando Dios le hace el llamamiento, ¿sí? ¿Por qué Dios lo tuvo que dejar otros 40 años? Porque todavía Moisés era carnal. Todavía él se basaba en sus fuerzas. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que despojarse del viejo hombre no solamente es que dejes tus deleites carnales. Despojarse del viejo hombre, hermano, implica también que tú ya no quieras hacer las cosas en tus fuerzas. Dice la Escritura, ahí en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 8, lo que estamos leyendo, era 5, del 4 por ahí. Dice que Moisés se fue del desierto, se fue hasta el monte, ¿sí? Hasta allá se llevó las ovejas, hasta lo más lejos del desierto. ¿Sí sabes lo que significa esto, hermano, espiritualmente? Que Dios lo llevó hasta a una situación en la cual él ya no podía hacer nada a sus fuerzas. Entonces es necesario que Dios nos lleve hasta un lugar en donde nosotros ya no nos podamos valer de nosotros mismos. ¿Sí te das cuenta? No es a nuestras fuerzas. Eso significa que Moisés haya llevado las ovejas hasta el monte, hasta lo más lejos del desierto, donde no había absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, para que Dios pueda obrar, hermanos, ¿sí? de una manera genuina, nosotros tenemos que ser despojados de todo.
tenemos que ser despojados, hermano, de nuestros conceptos. Tenemos que ser despojados de nuestra naturaleza carnal, pero también de nuestros pensamientos, también de nuestras cultura. Nosotros tenemos una cultura y de todo eso tenemos que ser despojados, porque el viejo hombre implica la carne e implica el alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjate bien, hermano, a través de este estudio, hermano, nosotros podemos ver un principio. Hay un principio bíblico, ¿sí? ¿Cuál es este principio bíblico? Que Dios en cada edad desea hacer algo. En cada persona, para que me entiendas. Dios desea hacer algo en nuestros familiares. Dios desea hacer algo en las personas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las personas no están dispuestas. Ese es el problema. Por eso Dios no puede hacer nada en alguien que no esté dispuesto. Muchas de las veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué la gente cae en desánimo? ¿Por qué hay hermanos que caen en desánimo y se apartan del camino del Señor, se apartan del Evangelio? Porque no hubo una disposición de parte de ellos. Porque solamente se dejaron llevar por la emoción. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es que no están listos, no están preparados para el llamamiento genuino de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no va a hacer nada. Dios se está preparando. Amén. Entonces, Dios, hoy en la actualidad, Dios quiere hacer grandes cosas, hermano. En la humanidad, Dios quiere hacer grandes cosas, pero hay muy pocas personas, ¿sí?, que están dispuestas y que están listas para el llamamiento. Un llamamiento genuino, hermano. ¿Sí? Porque tenemos que entender que no basta, te voy a decir una cosa, no basta con ser salvo. No basta. Ya la salvación ya la tienes, ¿y ahora qué? Caemos en un confort, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar para el reino de Dios, ¿sí? Como iglesia tenemos que madurar, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual, no en conocimiento. Tenemos que crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera se va a cumplir el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Tenemos que conocer a Cristo ya no como el Salvador, sino como la vida. Tenemos que conocerlo como la realidad y tenemos que experimentarlo como la vida y como la realidad todos los días de nuestra vida. Porque de otra manera no vas a poder expresarlo. Entonces el deseo de Dios es que nosotros lo expresemos todos los días, ¿sí? Que lo hables, que lo expreses, que lo vivas, que lo disfrutes. Pero cuando vienen los problemitas a nuestra vida, nosotros perdemos todo eso. Un problema muchas veces te puede sacar de la presencia de Dios y ya no disfrutas. ¿Por qué? Porque no hay una madurez, hermano. No hay una madurez. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Amén. Fíjate, hace más de 20 siglos el Señor dijo que Él venía. Amén. Pero aún no ha venido, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha venido el Señor?
porque la iglesia, hermano, no está preparada. La novia no está preparada. Dios anhela en este momento, hermano, venir por la iglesia. Pero ¿para qué viene si la iglesia no está lista? Es como por ejemplo, los varones, ¿verdad? Esta va para los varones. Cuando una persona en un noviazgo, pues lo típico es que el hombre pasa por la mujer. Bueno, que hoy los tiempos ya han cambiado, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era así. El hombre pasaba por la mujer se preparaba, ¿verdad? Y entonces, si tú cuando salías de tu casa, quedabas a una cierta hora, y tú cuando salías de tu casa y le marcabas a tu novia y le decías, ya voy por ti, ya estás lista, no, ven dentro de una hora. Tú te ibas a ir a esperarla afuera de su casa y estar ahí una hora esperando. ¿Verdad que no? Pues ¿para qué? No, yo voy cuando ya esté lista. ¿Sí o no? Hasta que ya esté lista yo voy, ya nomás paso, la recojo y vámonos. Lo mismo es con el Señor, hermano. La iglesia no está lista. El cristiano vive anhelando la venida del Señor, pero no está preparado, hermano, para su venida. Sí, amén, gloria a Dios, que Cristo ya venga. ¿Para qué? Si no estás preparado, ¿para qué? Entonces, ¿te das cuenta, hermano, que Dios no libertó al pueblo de Israel porque no había quien, no había uno solo que estuviera preparado? Y hasta que no preparó a Moisés, liberó al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que la iglesia no esté preparada. ¿A qué me refiero con preparada? No hay una madurez, hermano, en la vida de los cristianos. No hay una madurez espiritual. Hemos agarrado el cristianismo como una religión, como prácticas, o sea, y pues dice el Señor, pues ¿a qué voy si todavía no está lista? La iglesia no está preparada. Si viniera el Señor por la iglesia hoy, muchos, me voy a contar, nos quedaríamos. ¿Serio? Nos quedaríamos, hermano. ¿Por qué? Porque nos falta crecimiento. Tenemos que alcanzar la madurez, hermano. Para poder ser arrebatados, tenemos que alcanzar la madurez. Y la iglesia necesita madurar. Entonces, listos, tenemos que estar listos para la venida del Señor. Entonces, la iglesia no está lista, hermano. Y es triste. Es bien triste, hermano, ir ahorita, tú métete, por ejemplo, a las redes sociales. Si tienes por ejemplo, ahí en el TikTok, y si tienes seguidores o estás siguiendo hermanos en Cristo, te va a aparecer un montón de gente, pastores, y que están predicando que la venida del Señor y que Cristo ya viene, que Cristo ya viene, y entonces dicen, bueno, pues si tienen 2000 años diciendo eso y Cristo no ha venido, no, es que Él está siendo paciente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser preparada. Y aún al día de hoy, la iglesia no está preparada. Si no, el Señor ya hubiera venido, hombre, ¿desde cuándo? Amén. Entonces, fíjate bien, en el libro de Éxodo, Dios no pudo venir cuando Moisés aún no estaba listo. Él entró en acción hasta que Moisés estuvo listo. Y entonces fue cuando le hizo el llamado. ¿Sí? Y fue cuando Moisés contestó, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí es que tú estás dispuesto, hermano, a renunciar a absolutamente todo con tal de servir al Señor. Estamos realmente
realmente dispuestos. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de lo que le dijo Jesús al rico? ¿Qué? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo los mandamientos, ¿sabes? Pues ponlos en práctica. No debes de matar, no debes de robar. Y le dijo, Señor, yo todo eso lo he hecho desde niño, desde que era joven, yo lo hacía. Ok, pues entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Despójate de tus riquezas, despójate de tus bienes. Y dice que aquel hombre rico se entristeció y se dio la vuelta y se fue. Entonces te das cuenta, hermano, que esas riquezas no son literales. Todos nosotros tenemos algo, ¿sí? Que nos hace falta en donde Dios tiene que obrar. Aún nos falta algo. Quizás a lo mejor hay cosas, hermano, que ya nosotros no practicamos en la carne, pero todavía, hermano, traemos conceptos religiosos. Despójate de tu denominación. ¿Sí, hermano? ¿Quién dijo que Cristo era denominación? ¿O quién dijo que Cristo vino a formar denominaciones que lo único que están haciendo es dividir al pueblo? Lo único que están haciendo es causar contiendas. Lo único que están haciendo es que entre los pastores, entre los líderes, no trabajen, ¿sí?, en la unidad. No estamos en un mismo sentir. No tenemos la misma manera de pensar. ¿Por qué? Porque a mí se me fue instruido de una manera conforme a una doctrina, conforme a una denominación, y aquellos otros hermanos de otra manera, y aquellos de otra, etcétera, etcétera, y entonces no nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú como cristiano que practicas una denominación y te encuentras con otro hermano que es de otra denominación, y en lugar de que ustedes, o en lugar de que los cristianos tengan un disfrute, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios, puras contiendas, y hasta luego salen enojados? ¿Sí? ¿A quién le ha pasado que llegas y le compartes a un hermano y no, pues de repente te sale con otras cosas? Y son cristianos, somos cristianos, hermano. Entonces te das cuenta cómo la iglesia no está preparada. Ahí se ve la inmadurez, hermano, de la iglesia. Ahí se ve la inmadurez. Ahí yo no voy con el hermano fulano de tal a su iglesia, porque ahí predican pura prosperidad. Ahí predican esto, lo otro, aquello, y hermano, ¿no dice la escritura que tenemos que estar todos unánimes? Tenemos que vivir, tenemos que ejercer la unidad del Espíritu. Y entonces, ¿dónde está la unidad? Entonces eso habla, hermano, de que la iglesia no ha madurado como debía de haber madurado hasta el día de hoy. Si la iglesia, hermano, si nosotros como cristianos, te voy a decir una cosa, si nosotros como cristianos dejáramos de poner la mirada en las denominaciones, ¿sí?, y solamente la pusiéramos en Cristo, créeme que la iglesia ya desde cuándo se hubiera ido de aquí. Porque eso habla de madurez. Una persona, hermano, cuando nosotros nos ponemos a... Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Aquí a esta iglesia, hermano, vienen pastores a predicar, y unos son trinitarios, otros son unitarios, y no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque se trata de hacer la unidad.
Se trata de no fijarse en las denominaciones. Entonces, ¿de qué se trata? De que solamente hablemos de Cristo y no involucremos denominaciones, hermano. Y eso nos va a ayudar a tener un crecimiento. Vamos a crecer en vida, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces Dios tiene que esperar hasta que Moisés se ha preparado, ¿verdad? Para poder liberar a su pueblo. Cuando eso sucede, vino Dios y llama a Moisés. Viene Dios y llama a Moisés. Amén. Entonces hoy Dios ha demorado su venida, hermano, por lo mismo, por el mismo propósito. La iglesia no está preparada. Hoy en día, hermano, Dios ha demorado, ha sido paciente con nuestras peticiones, ¿sí? Porque estamos siendo preparados. Dios no te va a dar algo, hermano, si tú no lo sabes, si tú no lo vas a saber aprovechar, ¿sí? Entonces, si algún familiar de nosotros no ha sido introducido, es porque Dios lo está preparando. En su tiempo, hermano, Él va a ser introducido a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué fue necesario, verdad, que nosotros en nuestra vida pasáramos por tantas cosas, ¿sí? Tuviéramos tantas vivencias? ¿Por qué fue necesario, no sé, una separación, la pérdida de algún ser, no sé? Porque estábamos siendo preparados para ser introducidos al llamamiento genuino de Dios. Entonces la invitación, hermano, el día de hoy es que tú sigas perseverando, ¿sí? Que tú, hermano, estés dispuesto genuinamente a servir al Señor, ¿sí? Porque nosotros, hermano, nosotros somos los que tenemos que guiar a las generaciones que vienen atrás. Y si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual, hermano, ¿cómo los vamos a guiar? Pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Imagínate un niño guiando a otro niño. Entonces, como iglesia, hermano, como iglesia local, tenemos que crecer, tenemos que madurar, ¿sí? El candelero, hermano, tiene que ser establecido en nuestra vida. ¿Y un candelero para qué sirve? Un candelero es una base donde se ponen las lámparas, ¿sí? Y de ese candelero se emana luz. Entonces tenemos que hacer luz, hermano, tenemos que emanar luz. En otras palabras, tenemos que expresar a Cristo todos los días. Para eso estamos siendo preparados, para eso estamos siendo capacitados. Amén. Estamos siendo preparados y capacitados porque tú vas a ser el salvador de tu familia. Tú tienes que perseverar en los caminos del Señor para que tu familia pueda ser introducida a la promesa. Amén. Entonces, ya el desánimo, hermano, hay que hacerlo a un lado, ¿sí? Tenemos que entender que todo es para bien, ¿sí? Y hay que seguir perseverando en los caminos del Señor. Hay que seguir creciendo, no en conocimiento, en vida. En nuestra vida espiritual hay que seguir creciendo todos los días. ¿Para qué? Para poder que la carne pueda menguar, que el viejo hombre mengue. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias al Señor y vamos a hacer una oración, hermano, para despedir este servicio. Yo quiero invitar a la hermana Mari para que nos apoye con una oración. Amado
amado Padre, en esta noche, Señor, estamos aquí gozosos, Señor. Sabemos, oh bendito Padre, que tú no te equivocas y eres perfecto, Señor. Por ello, en esta hora, Señor, retomo la palabra que el día de hoy vino en nuestras vidas, Señor. Fortaleza para cada uno de nosotros, Señor. Que ese desánimo se vaya en tu bendito nombre, Señor. Sabemos, Señor, que estamos siendo procesados, Padre, pero la tierra que estamos pisando, Señor, tiene que ser tierra fértil. Por ello, en esta noche, Señor, te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Y te pido, Señor, que sanes esos corazones contristados, oh bendito Padre, y que atienda las peticiones de cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que soltemos esas cargas, Señor, que no nos pertenecen, Señor, y que nos pueden alejar de tu presencia, bendito Padre. Gracias por esta hermosa palabra que vino a nuestras vidas, Señor. Sabemos que nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida del pastor Alberto Salinas, Señor, que da por gracia lo que le has enseñado, Padre. Sigue abriendo nuestros oídos espirituales, oh bendito Señor, pero sobre todo, Señor, ponnos el querer como el hacer, para que cuando lleguen esas pruebas y ese desánimo, Señor, dijo el pastor, ¿por qué? No sé por qué. Y yo le sé por qué, Padre, porque tú no te equivocas, Señor, y conoces los corazones y el pensar de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido, Señor, que nuestra fe no decreciente, sino que por el contrario vaya en aumento, Padre, y que si es tu bendita voluntad, Padre, nos sigas permitiendo estar aquí reunidos, Señor, en tu bendito nombre, Señor, para seguir comiendo, Señor, para seguir comiendo ese alimento, Señor, de tu bendita palabra que es vida, Señor. Te amamos, te honramos y te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Recibe todo esto que hemos hecho, que es para honra y gloria tuya, mi Jesús amado. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, excelente noche. ¿Qué les parece si nos vamos con una alabanza?